Hola chicos, aquí Jay de World of Advice TV. En este vídeo voy a repasar los 10 problemas más comunes de la secadora. En los últimos 2 años he trabajado en un montón de secadoras a gas y eléctricas viejas, muy viejas, secadoras nuevas, centros de lavado, lavadoras y secadoras. Y cada llamada a la que fui registré la razón por la que estaba allí y lo que hice para solucionar esos problemas. Así que se me ocurrió una lista con los 10 problemas principales con la secadora, vamos. Los clasifiqué y conté cuántas veces me encontré con cada uno de los problemas, por lo que hubo un total de 381 llamadas de secadora y 51 problemas diferentes. Para los 10 problemas principales voy a tomar un poco más de tiempo explicándoselos y qué los causa. En cuanto a los otros 41 problemas, no voy a ahondar mucho en ellos. Al final del vídeo, como menciones de honor, hay un montón de problemas a cubrir, así que, sin más retraso, empecemos. El campeón, el problema número uno es una secadora ruidosa, entrando con 40 llamadas. Una secadora ruidosa es la llamada más común, así que iré a una secadora y hará un ruido raro como un sonajero. Tal vez es el ruido de una moneda, por lo que los deflectores que están dentro del tambor de la secadora, en esos paneles, a veces entran monedas ahí y mientras el tambor gira hace clon 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 mientras esas monedas rebotan. Puede ser a veces un sonido chirriante, u otras veces podría ser como un ruido de golpe de metal contra metal. Así que lo que causa que una secadora sea ruidosa, a veces podría deberse a un ruido de ventilación en la parte trasera. No está conectado de forma segura. A veces eso puede traquetear y hacer ruido. O puede ser que los rodillos no están girando muy bien. Si están empezando a agarrotarse, puede ser la causa del ruido. Pero la mayoría de las veces, ese ruido lo provoca la polea ruidosa o la polea tensora. Tienes el motor que gira y luego tienes una correa que va del motor a la polea tensora y luego alrededor del tambor. El propósito de la polea tensora es poner tensión en todo este montaje y hacer que el tambor gire. El cinturón que va en él todo el tiempo a veces se desgasta, un pequeño surco aparece en esa pequeña polea ya que están hechas de plástico, y cuando esa ranura está desgastada, si el cinturón que está montado no se distribuye uniformemente a través de toda la superficie, si está un poco torcida en cualquier posición o si está atascado en un pequeño surco, comenzará a chirriar, y a veces ese chillido se vuelve muy fuerte, y otras veces incluso suena como metal sobre metal, y es solo eso, esa pequeña polea de plástico haciendo un montón de ruido. Con las secadoras ruidosas, casi todo el tiempo tendrás que desarmarla y verificar visualmente dónde está el problema. A menos que sea un traqueteo de ventilación, ese que realmente puedes ver sin desarmarla, lo que es agradable. Y sé que las lavadoras Whirlpool, hay muchos tipos diferentes, pero las lavadoras Whirlpool incluso tienen un kit de mantenimiento específico para esto, para secadoras ruidosas. El kit viene con una polea tensora, con un pequeño resorte y el resorte que viene con el cinturón y viene con todos los rodillos para la secadora. Para que siempre que tengas un problema con algo de eso, secadora ruidosa o de ruedas que se quedan atascadas, reemplazas todo eso con el kit y la secadora funcionará por otros 10 años al menos. Así que si tienes una secadora ruidosa está chirriando como loca, lo más probable es que tu problema sea esa polea. Pero si vas a reemplazar esa polea, reemplaza el cinturón también. Por lo general vienen un par, y si te sientes con confianza puedes reemplazar los rodillos también. Y por cierto, solo para que sepas, hay un vídeo sobre cómo reemplazar cada parte de la secadora en cada marca en YouTube. Por lo que, independientemente de la marca que tengas o la parte que tengas que reemplazar, es casi seguro que haya un vídeo. Así que si estás viendo esta lista y dices, ah, wow, ese es mi problema, necesito cambiarlo, solo búscalo en YouTube y hay muchas posibilidades de que lo encontrarás, las instrucciones paso a paso en un vídeo de cómo reemplazarlo. Problema número 2 que llega con 30 llamadas es un fusible térmico quemado. Por lo general parece un pequeño disco blanco ovalado, hecho de plástico. Podría ser de diferentes formas, hay algunos de estilos diferentes por ahí, pueden verse un poco de manera diferente, pero casi siempre es como un pequeño disco blanco o una pequeña forma. Y en realidad tengo un vídeo en donde desarmé mi secadora y te enseño dónde está y cómo reemplazarlo, si quieres saber más sobre eso. Pero básicamente el fusible térmico está ahí para evitar que la secadora se sobrecaliente. Si la secadora está calentándose demasiado, es casi como un pequeño interruptor de seguridad que apagará la secadora para evitar que haya cualquier incendio causado por ella. Casi cada llamada que recibo de un fusible estallado no es causada por un mal flujo de aire. Es por otra razón, ya sea que la tubería de ventilación esté obstruida, tal vez fuera de la campana de ventilación, si tienes como esas rayitas afuera, esos podrían taparse, o si te olvidas de limpiar el filtro de pelusa,
parece que nos olvidamos la última vez. Si te olvidas de limpiar tu filtro, eso definitivamente ralentizará el flujo de aire o lo restringirá completamente. Y si descuidas esto, este fusible térmico, debido a la falta de flujo de aire, la secadora se calentará más y más. No debí mover esto. La secadora se va a calentar más y más, y luego causará que el fusible térmico se queme, y para la mayoría de las secadoras eso es un fusible de una sola vez, así que si eso se daña no puedes arreglarlo ni nada, tienes que desarmar la secadora y reemplazarlo y luego funcionará. Y el problema número 3 con 29 llamadas es una válvula de gas débil. Y de hecho tengo un vídeo de mi secadora, es una secadora Maytag, donde reemplacé mi bobina de válvula de gas, así que si quieres ver cómo se hace en esta secadora échale un vistazo. De todos modos, esas pequeñas bobinas son dos bobinas negras de forma cilíndrica en una carcasa de plástico que van encima de una válvula de gas, y cuando les entra energía, abre la válvula de gas y permiten que el gas pueda pasar. Así que lo que sucede es que con el tiempo esas pequeñas bobinas de válvula de gas se vuelven débiles o simplemente mueren y dejan de trabajar. Cuando se vuelven débiles, a veces se acompaña de un pequeño sonido de traqueteo, así que si alguna vez escuchas tu secadora cuando se enciende, si la escuchas traquetear o un ruido como clon 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 clon, no sé explicarlo de otra manera, pero si escuchas una cháchara fuerte como esta, pues se supone que los quemadores deben encenderse, que es probablemente como, no sé, 20 segundos después de que empiece a girar. Lo más probable es que las bobinas estén débiles y necesites reemplazarla. Otras veces parecerá que se encenderá normalmente y comenzará a calentarse y todo, pero después de 5 minutos la secadora dejará de calentar, girará, pero después de eso solo dejará de calentar. Y cuando vas a sacar tu ropa están todavía húmedas y es como... Te vas a cabrear, claro. Cierras la secadora de nuevo, la inicias, la dejas correr durante un minuto, la abres, metes la mano ahí y dices, ¿pero qué diablos pasa? Se calienta, pero cuando vuelva en una hora mi ropa está todavía fría y húmeda. Casi seguro que las bobinas de las válvulas están mal. Muy bien, y si las bobinas de las válvulas están muertas, entonces las llamas de tu secadora de gas no se encenderán en absoluto. Así que no vas a tener calor al principio y al final del ciclo. Ok, creo que es suficiente sobre bobinas. Pasando al problema número 4, entrando con 26 llamadas, es una ventilación restringida. Especialmente si tienes un recorrido de ventilación muy largo, lo que significa que tu tubo de ventilación flexible o sólido está muy lejos. Quiero decir que es como a 30 o 40 pies, toda tu sala de estar para salir al otro lado de la casa. Veo esto con bastante frecuencia. Así que en cuanto a la ventilación restringida, realmente deberías limpiar la ventilación de tu secadora, especialmente si tienes uno largo. Podrías limpiarlo cada 2 años. De lo contrario, mucha pelusa y residuos que pasan por el filtro terminarán en tu tubo de ventilación y con el tiempo se acumulan y restringe el flujo de aire y muchas veces una ventilación restringida será acompañada de un fusible dañado. Si estás reemplazando un fusible térmico, como dijimos en el problema número 1, hay una buena posibilidad de que estés teniendo un problema con el flujo de aire. Y muchas veces eso es causado por tener un montón de residuos en la ventilación o la campana de afuera. Alrededor del 50% de las secadoras son bastante fáciles de acceder, por lo que en realidad puedes sacarlo tú mismo y desconectar el respiradero de la parte posterior de la secadora. Muchas veces la mayoría de la acumulación ocurre justo en la parte de atrás. Puedes tomar esa cinta, desarmar la tubería, echarle un vistazo, aspíralo, toma una vara larga y simplemente cepíllalo. Pero si tu respiradero es muy largo o es de difícil acceso o si atraviesa techos y esas cosas, entonces tendrás que llamar a una empresa de limpieza de conductos y limpiar la ventilación de la secadora. Siguiendo con el problema número 5, con 23 llamadas es un filtro de pelusa obstruido o dañado. Si el filtro de pelusa está muy dañado, a veces el marco a su alrededor, el marco de plástico, ya sea que esté todo roto o agrietado, o tal vez el filtro tenga agujeros o algunas grietas por alguna razón, tal vez una horquilla de cabello o algo pasó y está obstruido, casi siempre que está obstruido esas hojas de tela suavizantes que son como muy cerosas, si la gente usa mucho de esos con el tiempo, la cera se desprende y tienden a tapar el filtro con cera y restringe el flujo de aire. Y muchas veces lo sabrás porque esto viene acompañado de ropa húmeda. Para cuando tu secadora está lista, la abres, coges la ropa y está muy caliente. Sin embargo, todavía están húmedas, no están completamente secas, a pesar de que en el pasado, con la misma configuración, si la pones a 60 minutos, solía trabajar bien y ahora notas que la ropa está saliendo húmeda. Tal vez tu filtro de pelusa está tapado, por lo que puedes intentar limpiarlo, remojarlo y cepillar toda esa cera o simplemente reemplazar el filtro.
El siguiente con el número 6 con 20 llamadas es un motor de secadora dañado. El motor que hace girar el tambor a veces se daña. Si está completamente dañado no funcionará en absoluto. Y si estabas intentando encender la secadora, ese motor estará muy caliente y otras veces el motor simplemente comenzará a sobrecalentarse antes de que falle por completo. Así que este es interesante porque tiende a ser un problema intermitente. Me he topado con secadoras en donde el cliente dice que no estaba girando, no funcionaba en absoluto. Y la primera cosa que hago cuando voy a la secadora, independientemente de lo que me diga el cliente, siempre la pruebo yo mismo y veo lo que hace primero, antes de comenzar a desarmarla. La enciendo, la secadora enciende la luz de los quemadores, el tambor gira, todo trabaja y el cliente está frustrado diciendo, no estaba funcionando en absoluto, no estaba girando. Y muchas veces, si dejo que la unidad funcione durante unos 15-20 minutos, si el motor realmente se sobrecalienta, se detiene. En ese caso no hay mucho que se pueda hacer, excepto reemplazar el motor de la secadora y, por supuesto, si no está girando, la única forma de verificar con un amperímetro. Así que si el motor está recibiendo energía pero no gira, el motor del secador está dañado. Y número 7 con 18 llamadas es un mal temporizador. Esto solo pasa con las secadoras viejas, las nuevas tienen un tablero de control, pero este temporizador es lo que gira o avanza a medida que continúa el ciclo de secado y luego se apaga. Con mayor frecuencia, cuando veo que están mal, es porque dejan de avanzar. Por lo que, por ejemplo, si pongo mi secadora 70 minutos, vuelvo en media hora y sigue en 70 minutos. Y en 3 horas la secadora está trabajando. Es casi seguro que el temporizador está mal. Pueden comportarse de manera diferente. A veces el temporizador no envía energía al encendedor, por lo que no va a encender los quemadores, o si tienes una secadora eléctrica, tal vez el temporizador es el que no está enviando energía al elemento de calefacción. Se puede comportar de maneras diferentes, pero la mayor parte del tiempo cuando veo un mal temporizador es porque el temporizador no avanza. Y la solución para eso es simplemente reemplazar el temporizador. Y solo para que sepas, el temporizador es realmente voluminoso. Es mucho más grande que esta pequeña perilla aquí. Por lo general es una gran cosa rectangular que está detrás de la perilla. Así que tienes que quitar este panel frontal o simplemente quitas la parte de atrás y lo podrás ver. Y el temporizador es en realidad bastante fácil de reemplazar si sabes cómo. Te recomendaría mucho, si estás reemplazando un temporizador, por primera vez ir a YouTube y buscar reemplazo del temporizador Maytag o la marca que tengas. Ve paso a paso y sigue lo que están haciendo. Incluso aunque es probable que el temporizador solo tenga un gran enchufe eléctrico, que puede ir mal, ¿verdad? A veces solo hay pequeñas molestias que, sabes, si no sabes lo que estás haciendo, estarás atrapado haciendo este pequeño trabajo por 2 horas, mientras que si abres un vídeo probablemente te lleve solo 10 minutos. El número 8 con 16 llamadas es un elemento de calentamiento dañado. Esto se aplica solo a secadoras eléctricas, pero el elemento de calefacción, como cualquier otra cosa, con el tiempo falla y se daña. La mayor parte del tiempo los elementos de calentamiento fallan, así que si desarmas tu secadora y ves el elemento de calefacción, verás una de esas bobinas eléctricas, el elemento de calefacción que se calienta. Muchas veces se rompe, verás un alambre colgando o habrá algún punto donde realmente se quemó y puedes verificar visualmente que ese elemento de calentamiento está dañado incluso sin amperímetro. Reemplazar ese elemento no es muy difícil, pero si nunca lo has hecho antes, una vez más sugeriría seguir un vídeo de paso a paso cómo hacerlo, que te hará tu vida mucho más fácil. Irónicamente, el siguiente problema es un mal encendedor, que viene en un noveno lugar con 14 llamadas. Solo aplica para secadoras a gas. Tienen un encendedor de superficie caliente que brilla muy caliente y eso es lo que enciende el gas. Esos encendedores con el tiempo se desgastan, a medida que sigas usando tu secadora también fallan. Y casi todo el tiempo, esos, como el elemento de calefacción, podrás verificarlo visualmente. Verás una pequeña grieta en ese encendedor o una marca de quemado y entonces sabes con seguridad que ese encendedor está mal. Dicho esto, a veces no ves ninguna grieta, pero este sigue fallando. En ese caso, la única manera para solucionarlo es solo intentar reemplazarlo o si tienes un amperímetro, ver si está dañado o no. Y en décimo lugar, con 13 llamadas, es un termostato de secadora dañado. El termostato de ciclo es tanto en secadoras eléctricas como a gas. Es el pequeño termostato que es como un poco, no sé ni cómo describirlo, es un pequeño interruptor, meter una imagen, que controla la temperatura dentro de la secadora. La forma en que funciona es, la secadora llega a aproximadamente, no sé, 190-200 grados como máximo. Dentro de la secadora el calor sube a unos 200 grados, más o menos.
Digamos entonces el termostato de la secadora es el responsable de apagar el elemento de calentamiento o el quemador y baja el calor a aproximadamente 120. Luego el termostato de ciclo es el encargado de encender el calor. El calor vuelve a subir y la secadora sigue haciendo eso una y otra y otra y otra vez. Se calienta, se enfría, se calienta, se enfría, se calienta, se enfría. Y así es como funciona la secadora. Y la pieza responsable de controlar esas temperaturas es ese termostato de ciclo. Entonces, si hay un mal termostato de ciclo, la secadora puede no funcionar en absoluto, o las temperaturas van a empezar a subir mucho, o no bajar demasiado, o van a ponerse demasiado altas, o la secadora comenzará a hacer cosas raras. Así que cambiando el termostato, la mayor parte del tiempo resolverás ese problema. Y esos serán los 10 problemas principales de la secadora. Ahora pasando a las menciones especiales que están en la lista, voy a ir mucho más rápido a través de estos que como lo hice con los principales 10, porque hay muchos de ellos. Sin preámbulos, comencemos el primero con 3 llamadas, partes que ya no están a menudo en secadoras. Eso ya no parece suceder muy a menudo. La mayoría de las secadoras, las piezas son bastante fáciles de conseguir para ellas, pero encontré 3 llamadas donde las partes no estaban ya disponibles nunca más. La mayor parte del tiempo la pieza que ya no está disponible es el tablero de control electrónico, por lo que si el tablero de control ya no está disponible y la secadora no enciende bien, no hay nada que puedas hacer. Si no puedes conseguir una placa nueva, vas a tener que cambiar toda la secadora. La siguiente, con 7 llamadas, es un mal interruptor de puerta. Así que todas las secadoras tendrán un interruptor de puerta. En la mía tengo un interruptor de botón. Aquí mismo, a veces era una pequeña tabla que se empuja cuando cierras la puerta, y a menos que la puerta de la secadora esté cerrada, la secadora no funcionará. A veces ese interruptor de la puerta se daña y puede estar dañado en la posición de cerrado o en la posición de abierta así. Que si está cerrada todo el tiempo, independientemente de si tu puerta está abierta o no, la secadora seguirá girando. Y si está dañada la posición abierta, entonces independientemente de si tu puerta está abierta o cerrada, tu secadora no va a funcionar. Tuve 8 llamadas donde el límite alto estaba dañado, y eso es como un fusible térmico, pero se dispara un poco antes del termofusible y se reinicia automáticamente. Así que una vez de nuevo, si el tubo del quemador está demasiado caliente, entonces este límite alto cerrará la secadora hasta que se enfríe, se reseteará e iniciará de nuevo. Reemplacé el cinturón 10 veces en las secadoras, así que de vez en cuando llegarás a una secadora donde el cinturón está completamente roto. Eso es bastante fácil. Si metes la mano en el tambor de la secadora y lo giras, si el tambor es muy fácil de girar, entonces casi seguro que el cinturón está rasgado. Así que desarma la secadora, reemplaza la correa y ya está. Tuve 9 llamadas donde la rueda del ventilador estaba mal. Normalmente va a estar en la parte trasera de la secadora. Y cada vez que veo una rueda del ventilador mal, simplemente está dañada, en donde se enrosca en el eje del motor. Y cuando está dañada así, a veces la secadora se apaga. Todavía puedes escuchar algo girando. Muchas veces eso es solo porque la rueda del ventilador está agrietada y sigue rodando libremente, incluso después de que apagues la secadora. Una rueda del ventilador dañada puede causar que el fusible térmico se dispare también. Revísalo. Así que si ves una grieta o una rueda del ventilador dañada, entonces simplemente reemplázala. O tal vez le falta un par de cuchillas, quizás un lápiz o algo así se metió allí y lo golpeó. Están hechas de plástico, así que no son difíciles de romper, la verdad. Tuve 10 llamadas donde la polea tensora estaba completamente derretida, destruida, encontrándose en el fondo de la secadora. Y eso sucede cuando la polea tensora simplemente se agarrota por completo y no gira. El motor sigue girando, el tambor sigue girando y el cinturón empieza a frotar y a frotar y a frotar en esa polea y la polea no está girando. Simplemente se frota a través de él hasta que esa polea se daña completamente y cae al suelo. Reemplazas la polea y ya está. Tengo 4 llamadas donde tenía que reemplazar el rodamiento trasero. Esto es principalmente las secadoras Frigidaire. Hay un rodamiento de metal en la parte trasera, viene como un kit. Ese rodamiento es un fastidio de reemplazar. Si alguna vez terminas reemplazando eso, si estás luchando para ponerlo, recomendaría tomar como 3 pequeños destornilladores o tal vez un termómetro de presión e introducirlos en los orificios para que sostengas el ensamblaje desde atrás. Es difícil explicarlo, pero si alguna vez te encuentras con eso verás exactamente de lo que hablo. Tendrás que hacerlo al mismo tiempo que lo agarras por la parte trasera, y tienes que atornillarlo desde el frente. Puede ser realmente útil tener 2 personas, pero por lo general si estás solo, toma algo allí como un pequeño destornillador o el termómetro para sujetarlo por la parte de atrás, mientras juntas las cosas desde el frente. Avanzando, recibí una llamada que fue realmente interesante, donde
el tambor desgastó todo el deslizamiento y se fue hasta la puerta del tambor. Y de hecho estuvo girando metal sobre metal durante tanto tiempo que la puerta quedó soldada al mismo tambor. Así que cuando fui a la secadora, literalmente no pude abrir la puerta. Tuve que forzarla para abrirla y mientras la forzaba pude ver pedazos del tambor arrancados con la puerta. Eso fue un poco extraño y reparar esa secadora hubiera sido muy caro para el cliente, así que terminó comprando una nueva. Hubo dos momentos en los que en realidad fui testigo de una secadora quemarse. Quiero decir, no grandes incendios, pero vamos, que la vi ardiendo. Si abres la secadora, la parte de atrás suele haber una pantalla con un montón de agujeros. Sí, hay un montón de cosas ahí que por alguna razón eran inflamables. Así que cuando arreglé el secador, la encendí y esas cosas empezaron a arder. Y prenderse fuego, y lo olí antes de que se volviera demasiado extremo. La abrí por dentro, la apagué, la desarmé, limpié todo, lo puse de nuevo y ya está. Pero el segundo incendio ese fue un poco más emocionante. Reemplacé el encendedor quemado y miré por el tubo del quemador para asegurarme de que todo estaba limpio y no había nada ahí. Así que al contrario, se veía limpio, la armo completamente, la enciendo y mientras voy colocando mis herramientas en mi bolso olía quemado. Abro la secadora y de esa pantalla podía ver llamas saliendo en la parte posterior de ese tubo. Vamos, increíble. Así que rápidamente apagué todo y afortunadamente la llama se apagó. Estuve dudando por un par de segundos si debía ir a buscar el extintor o empezar a desarmar esa cosa. Mientras estaba dudando por un par de segundos me di cuenta de que se comenzó a apagar, pero fue suficiente para que el detector de humo se encendiera. El cliente vino corriendo abajo asegurándose de que todo estaba bien y le dije que no había problema, yo solo estaba probando. Así que la desarmé toda, lo limpié y resulta que al final de ese tubo quemador había una bola de pelo gigante, así, justo al final. No sé, era como pelo de mascota o cabello de alguien al final del tubo del quemador. Así que lo arreglé y esa llama se volvió a encender, comenzó a asar esa bola de pelo y se encendió fuego, que efectivamente llenó la casa a olor de, no sé, como pelo asado. Tuve 6 llamadas en las que el sello de fieltro estaba dañado y eso es básicamente... El tambor se encuentra en el gabinete de la secadora. Con la ayuda de los rodillos y para evitar que el tambor roce con el gabinete de la secadora y haga sonidos de metal contra metal, hay un sello de fieltro que da toda la vuelta a esa banda de aspecto rizado. Y con el tiempo esa banda se frota, frota, frota y empieza a chillar y a hacer un montón de ruido asqueroso. Llegados a ese punto tienes que reemplazarla. A veces simplemente se rasga porque se enganchó con algo. Reemplacé 6 de esos. 9 llamadas que tenían un tablero de control defectuoso. Esas son en secadoras muy nuevas. Si tienen una tabla de control dañada, a veces no muestra nada en absoluto, por lo que el tablero está recibiendo energía pero no está encendido. A veces la mitad de los botones no funcionan o si presionas el botón de inicio pues no funciona. Hay un montón de otras cosas o síntomas que ese tablero puede tener, y por supuesto el remedio para eso es simplemente reemplazar todo el tablero de control y ya. Tengo 3 llamadas de sensores que estaban defectuosos y eso es para las secadoras que tienen secado automático. Si abres la secadora, tiene esas tiras de aspecto metálico. Ya sabes que son básicamente para medir la humedad dentro del tambor. Mientras que la ropa está ahí girando y girando, se deslizan esas almohadillas y eso le dice a la secadora cómo de seca está la ropa. Y una vez se seca llega a un punto donde no hay suficiente humedad en el aire. Ahí es cuando se apaga y completa el ciclo. A veces esas almohadillas censoras se estropean y la secadora puede seguir girando. Una vez tuve una secadora que simplemente no encendía el ciclo automático en absoluto debido a esas almohadillas de sensor. En algún momento algo se enganchó a esas almohadillas y una de ellas se rasgó completamente, por lo que una vez más tenía que reemplazar esas almohadillas sensoras y ya está. Tuve una salida de 240 que estaba dañada. Eso estaba en una secadora eléctrica y estaba disparando el interruptor. Cuando desarmé el panel, donde está ese gran tomacorriente de 240, saqué todo ese panel y lo de adentro estaba asado, estaba quemado, de ese plástico que se deshace si lo tocas. Así que, por supuesto, esa salida tuvo que ser reemplazada y ya está. El siguiente fue un bloque de terminales tostados, algo parecido a la secadora eléctrica, no la que la salida estaba tostada, sino que los cables que van a la secadora tienen un bloque de terminales donde esos cables de alimentación entran. Ese bloque de hecho está hecho de plástico. Está completamente fragmentado y también se estaba desmoronando. Creo que fue solo una conexión suelta allí y las conexiones sueltas generan calor, por lo que terminó asando ese plástico. Reemplazas el terminal de bloqueo y ya está. Tuve 4 llamadas donde la ventilación simplemente se desconectó.
Los clientes suelen llamar porque cada vez que encienden la secadora está todo este polvo dando vueltas y vueltas. Y por supuesto, casi todas las veces que vas allí es ya sea un corte de tubería que está desconectado en algún lugar o en la parte inferior derecha donde la secadora se conecta, está completamente desconectada y toda la pelusa y el aire caliente acaba saliendo por la habitación. Conecta todo eso de nuevo, colócale cinta adhesiva, lo que sea y ya está. Tuve dos llamadas donde había cables sueltos o quemados. Muchas veces esto se acompaña de un interruptor disparado, por lo que si alguien me llama y dice hola, cada vez que enciendo mi secadora los interruptores se caen, hay buena posibilidad de que haya algún cable suelto en alguna parte y esa parte de metal está tocando algo en la secadora. Así que cada vez que lo enciendes, la secadora con una conexión floja o cable suelto toca algo y ¡bam! Se cae. Es el interruptor, así que desarma la secadora, busca marcas de quemaduras negras, busca algunas conexiones sueltas, vuelve a engancharlas, córtalas y colócalas de nuevo. Tuve una llamada interesante, en la cual unas bragas se envolvieron completamente alrededor del motor del ventilador, uniformemente. Estaban restringiendo por completo el flujo de aire y eso disparó el fusible térmico. Todo lo que tenía que hacer en eso es cogerlas, devolvérselas a la dueña y una vez que las quité todo funcionó perfecto. Tuve 8 llamadas en donde los deslizadores estaban totalmente desgastados. Por lo general pasa en Frigidaire, pero otras unidades los tienen también, así que en lugar de rodillos solo tienen estos pequeños pedazos de deslizadores de plástico en la parte de arriba y el tambor está sobre ellos. Con el tiempo se desgastan y deberían reemplazarse. Ellos los reemplazaron 8 veces, y 8 veces los reemplacé yo también. Y esto suele ser acompañado por un soporte donde ellos están insertados. Hubo 3 oportunidades en donde había deflectores dañados. Esos son los paneles dentro del tambor. De alguna manera se rompieron, ya sea que algo se enganchó o no sé, quizá metieron botas ahí y esas paletas pues se rompen. En realidad son bastante fáciles de reemplazar, así que 3 veces tuve que reemplazar las paletas. Hubo 2 veces donde la secadora simplemente se configuró para ciclo de pelusa. Algunas secadoras tienen una configuración en la que si se configura para ventilar, los quemadores no funcionan y el cliente dice que vuelven 90 minutos y la ropa sigue húmeda. Me doy cuenta de que está puesto ese ciclo, les pregunto al respecto y dicen, bueno, es que ni siquiera sabíamos que teníamos esa característica. Así que lo coloco nuevamente normal y todo funciona. Tuve 6 llamadas con un termistor defectuoso y eso funciona como un termostato de ciclado para que controle la temperatura de dentro de la secadora. Enciende y apaga el elemento de calentamiento o el quemador. Tuve 6 de esos que estaban dañados. Tuve 6 cojinetes delanteros defectuosos. Generalmente está hecho de plástico, está al frente y típicamente esos cojinetes delanteros tendrán deslizamientos. Si los deslizamientos se desgastan, entonces el tambor comienza a pegar de ese frente. A veces puede empezar a desgastarse el cojinete también. Bueno, en ese caso tienes que reemplazar los deslizamientos y el cojinete delantero. Tuve 6 de esos. Tuve 2 manillas de puertas rotas. A veces la gente tira de las manijas de las puertas muy fuerte y se rompen. Reemplacé 2 de esas. Tuve 3 campanas de ventilación tapadas. Si vas fuera, la pequeña salida de ventilación muchas veces es una campana, una trampa o como estas rayas o tiras de plástico que a veces se secan y se agrietan. De donde la ventilación sale de la casa, a veces se tapa completamente ahí, especialmente si vas como a una peluquería o esos lugares grandes donde cortan el cabello, a menudo afuera esas campanas de ventilación se tapan completamente. Por eso el fusible térmico se dispara. Tuve 3 de esos completamente tapados. Tuve una llamada donde la pata de nivelación se rompió, todo lo que tienes que hacer es reemplazarla. Tuve 3 llamadas donde la puerta de la secadora estaba dañada, y quiero decir como realmente dañada, hasta el punto de que estaba desplazándose. Reemplacé 3 puertas, 3 de los juegos de las bisagras también, una vez más estaban muy sueltos, así que no puedes apretarlos, tienes que reemplazarlas. Hice 3 de esas. Tuve una llamada donde el soporte del televisor estaba dañado. Así que en esta secadora en particular, el soporte del motor, donde el motor se encuentra, ese soporte era parte de todo el gabinete de la secadora. Como de alguna manera consiguen dañarse, necesitaron obtener una secadora nueva, no hay nada que podamos hacer al respecto. Tuve 4 llamadas donde la ventilación de la secadora estaba mal y solo necesitaba tener una nueva ventilación de secadora. A veces si es flexible te encuentras con rejillas de ventilación que simplemente están hundidas de alguna manera. Quizás alguien empujó una secadora o algo así y se hundió y realmente no puedes doblarlos hacia afuera. Y otras veces simplemente tienes agujeros en ellas, especialmente las flexibles. Por supuesto tienen agujeros por todas partes y el polvo se filtra. En esos casos hay que cambiarla. Tuve 2 llamadas donde el botón de inicio estaba dañado.
Algunas secadoras en realidad tienen un botón de inicio donde presionas el botón de inicio y la secadora se enciende. He visto un par de esos dañados y no importa cuánto aprietes, no arrancan. Los reemplazas y ya está. Tuve un interruptor selector de tela dañado. Al igual que el botón de inicio es uno de esos interruptores. Este interruptor de selección de tela estaba completamente roto, así que no importa lo que hayas elegido, siempre se quedaría en la configuración. Reemplacé uno de esos. Tuve dos por malos olores. Así que me llamaron porque la secadora, mientras funcionaba, olía fatal. El primero fue porque había mucho pelo de perro alrededor de todo el elemento de la calefacción. Olía por todas partes, así que desarmé la secadora, tomé el elemento, lo soplé con aire comprimido y limpié todo el pelo de perro que pude del elemento. Lo volví a armar y le dije al propietario que si continuaba oliendo así, que nos llamara y reemplazaríamos ese elemento, pero así debería estar bien. La otra llamada fue alguien que estaba repintando sus suelos y cada vez que alguien hace eso los olores persisten, dando vueltas en el aire por un tiempo, como un día o dos. Y si alguien usa la secadora con todos esos olores alrededor en el aire, especialmente si tiene una secadora de gas, esa llama va a empezar a quemar algunos de esos olores, los olores que están en el aire, y te da un verdadero olor químico en el aire que es extraño, y por supuesto solo sucede cuando está funcionando la secadora. Y ya es cuando voy yo, reviso todo, todo está bien y le digo, hey, deja simplemente que se aire, dale un día 2 y debería estar bien. Tuve dos llamadas en las que tuve que restablecer el interruptor de seguridad y creo que ambos eran una secadora Bosch, por lo que el fusible térmico del que hablé antes bastante, en una secadora Bosch es una realidad reiniciable, por lo que es un interruptor de seguridad que mide la temperatura, si está demasiado caliente se dispara. Pero el único inconveniente en esas secadoras Bosch es que probablemente tendrías que desmontar al menos 30 tornillos antes de llegar a ese interruptor de reinicio. Lo presionas, lo reinicias y la secadora vuelve a funcionar. Tengo una llamada con un mal precinto de puerta, así que algunas de esas puertas, no muchas, pero en realidad bastantes, tienen una pequeña pieza de goma que va alrededor de la puerta, y a veces con el tiempo el precinto comienza a desmoronarse o algo se enganchó y simplemente se destroza. Reemplacé uno de esos. Hay otros que normalmente los puedes volver a poner ahí, no tienes que reemplazarlos. He visto precintos de puerta dañados más de una vez, pero solo cambié uno. Tuve dos llamadas con una válvula de gas defectuosa. La válvula estaba atorada en la posición de cerrado. La válvula de gas estaría recibiendo energía, pero no se abriría, así que reemplacé dos válvulas de gas. Tuve una llamada donde el gas simplemente fue a la secadora. El propietario pensó que estaba apagando el gas, pero habían apagado el gas de la secadora, en vez de la otra. Tuve dos llamadas donde tuve que reemplazar la carcasa del filtro de pelusa. Básicamente es la cosa donde el filtro se desliza, y uno de ellos creo que tenía una gran grieta. Así que ya sabes, las cosas pasando por ahí, muchos calcetines quemándose, atascados, y se engancha la ropa, simplemente la cambié. Y otra, supongo que la secadora se estaba sobrecalentando en un punto y eso causó que la carcasa de la pantalla de pelusa se deformara. Así que fue difícil meter ese filtro allí. Reemplacé esa carcasa de filtro de pelusa y todo estuvo bien. Tuve dos llamadas donde las perillas estaban rotas, así que todo lo que tenía que hacer es pedir algunas perillas nuevas para reemplazar esas perillas, o tal vez el dueño de la casa pueda ponerlas y ya está. Tuve una llamada donde el timbre estaba dañado, así que en realidad ese zumbido que la secadora hace, hay un pequeño dispositivo de timbre que hace ese sonido y solo me he encontrado con eso una vez, donde ese timbre estaba dañado, lo reemplacé y todo estuvo bien. Y último, pero no menos importante, estoy casi sin aliento. Tuve 5 llamadas donde la correa de la secadora, que hace girar el tambor, se resbaló de la polea. Así que lo desarmé todo y realmente no había nada malo, pero de alguna manera esa correa de la secadora se había resbalado de la polea y por supuesto eso detiene todo. Así que me volví a poner ese cinturón a la polea, tensora, la encendí, la probé y me aseguré de que todo estaba funcionando bien. Mi suposición es que ellos probablemente pusieron algo pesado en la secadora y eso causó el problema. Bueno chicos, y eso es todo lo que tenía. 51 problemas de secadora que encontré y como viste, alguno de ellos más de una vez. Espero que este vídeo te haya resultado útil y si tienes algo que agregar, por favor déjanoslo saber en los comentarios de abajo. Gracias por vernos hasta el final. No te olvides de darle al botón de me gusta y nos vemos en la próxima. Y si todavía estás aquí y no en la sección de comentarios, déjame decirte algo que aprendí hace poco. No te preocupes, no es una broma, esto es en realidad algo que aprendí. Así que si eres como yo y te encanta ir a dormir tarde, hay algo al respecto que me hace sentir bien, que me encanta ir a dormir hasta tarde, pero después de leer un poco y algunos artículos interesantes que encontré, ahora estoy completamente convencido de que en realidad es bastante malo ir a dormir tarde en cuanto a la salud. Es mucho mejor ir a dormir temprano. Acabo de leer una pequeña cita que puede ayudarte. Al menos a considerar ir a dormir más temprano, como lo hizo conmigo.
Ahí va. No es posible que pueda memorizar esto y lo voy a parafrasear mal, así que simplemente os lo voy a leer. ¿Sabías que entre las 10 p.m. y las 2 a.m. producimos la mayor cantidad de melatonina? El 80% se produce durante este tiempo, por lo que a partir de las 10 p.m. a las 2 a.m. la melatonina influye en el crecimiento humano y la secreción hormonal, que se utiliza para ayudar al cuerpo a quemar grasa, repara colágeno, regenera el tejido corporal magro, mejora los huesos, la densidad, mejora la inmunidad y la reparación celular. Así que básicamente muchas cosas buenas suceden entre las 10 y las 2 de la mañana. Y para mí muchas veces voy a dormir a las 2 de la mañana o un poco más tarde, así que me hacen falta todas esas cosas buenas. Y por supuesto, cuanto más viejo me hago, más siento los efectos de eso en mi cuerpo, no mantiene el ritmo como antes. Así que estoy intentando cambiar mis hábitos e ir a dormir a las 10. Eso es un poco temprano, pero bueno, por lo menos a las 11. La primera semana fue bastante difícil, ya sabes, rehabilitarme y realinearse a un nuevo horario, pero ahora me siento mucho mejor. Se siente genial en realidad, te despiertas por tu cuenta antes, no tienes que tener un despertador, lo que es bastante sorprendente. Pero bueno, he terminado con mi diatriba. Espero que por lo menos te motive un poco a ir a dormir más temprano, es más saludable para ti, ya sabes, entre esas horas. Espero que te ayude, nos vemos en la próxima.